Pensaban que estaban comenzando una nueva vida, una familia sencilla, 5 hijas, un padre trabajador, una madre dedicada. El sueño americano de volver a empezar, un hogar alejado de la ciudad, rodeado de naturaleza, silencioso, aislado. Pero lo que encontraron en esa casa no fue paz, no fue tranquilidad. Fue el comienzo de una pesadilla que duraría años. Un tormento invisible, persistente, cruel, y que dejaría marcas imposibles de borrar. Esta es la historia real que inspiró una de las películas de terror más aterradoras de las últimas décadas. Pero la verdad es mucho peor de lo que el cine se atrevió a mostrar. Todo comienza en el invierno de 1970. Roger y Carolyn Perron buscaban una nueva casa, algo amplio donde pudieran criar a sus hijas con libertad. Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, 5 niñas llenas de vida, energía y sueños. La casa perfecta apareció en el interior de Rhode Island, una propiedad antigua construida en el siglo XVIII, con más de 800 metros cuadrados, campos abiertos, graneros, árboles centenarios, un escenario idílico. Era la Granja Arnold, un lugar con historia y con secretos enterrados. La pareja se enamoró de la casa a primera vista, a pesar de las señales de abandono, el olor a moho, las grietas en las paredes. Había algo encantador, un aire de pasado, de permanencia. El antiguo dueño les entregó la llave con una advertencia silenciosa. Murmuró apenas: «Es mejor dejar las luces encendidas por la noche». Roger rió. Carolyn permaneció en silencio. No lo sabían, pero la casa ya los observaba. La mudanza ocurrió en enero de 1971. Frío, húmedo, denso. Las niñas corrían de habitación en habitación, encantadas con el espacio. Carolyn limpiaba los muebles antiguos que habían sido dejados. Roger inspeccionaba la estructura. Todo parecía normal, por ahora. Pero desde los primeros días, algo ya parecía fuera de lugar. Puertas que se cerraban solas, objetos que desaparecían, susurros sin origen, pequeños ruidos, siempre cuando nadie miraba. Carolyn fue la primera en notarlo. El reloj de la cocina se detenía exactamente a las 3:07. Todos los días. El olor a podredumbre surgía sin explicación, especialmente en su dormitorio, y un viento helado recorría los pasillos, incluso con las ventanas cerradas. Al principio pensó que era el estrés de la mudanza, la adaptación, pero pronto notó que no era solo ella. Cindy, la hija del medio, empezó a despertarse gritando. Decía que alguien le tiraba del pie por la noche. April hablaba con una señora invisible que vivía en la habitación del fondo. Andrea sentía que la observaban, incluso cuando estaba sola. Roger intentaba mantener la calma. Racionalizaba, explicaba todo como corrientes de aire, electricidad vieja, imaginación infantil. Pero los días pasaban y los eventos aumentaban. Una de las habitaciones del piso superior estaba más fría que las demás. Era evitada por instinto. Incluso los animales se negaban a entrar. Nancy juraba escuchar a alguien llorando detrás de la pared. Christine decía ver a una mujer parada al lado de su cama, con la cabeza inclinada, como si rezara o maldijera. Carolyn comenzó a tener hematomas extraños en el cuerpo, manchas oscuras, sin causa aparente, y sentía un dolor profundo, como si algo drenara su energía. Su alegría comenzó a apagarse. La casa parecía absorberlo todo, la luz, el calor, la risa. Y entonces llegaron los olores: azufre, carne podrida, flores muertas. El aire cambiaba, se volvía denso, pesado, casi sólido. Los latidos del corazón se aceleraban, incluso antes de que algo sucediera. Y sucedía. Cierta noche, Carolyn escuchó sonidos provenientes del sótano. Pasos, voces apagadas. Bajó con una linterna. El ambiente estaba húmedo, oscuro, impregnado de una sensación opresiva. Allí abajo vio un par de ojos, fijos, en la oscuridad. No eran ojos humanos. Desaparecieron en cuanto la luz los tocó. Subió corriendo, cerró la puerta con llave y nunca más quiso volver allí. Pero la casa no se detenía. Las manifestaciones comenzaron a ser más físicas. Puertas que se cerraban con violencia, luces que parpadeaban, cuadros que caían de las paredes. Cindy fue empujada por las escaleras. A Nancy le tiraron del cabello durante la noche. Encontraron a Christine caminando por la casa, dormida, con los ojos abiertos y una expresión vacía. Y April comenzó a decir cosas extrañas. Dijo que la señora con la que hablaba se llamaba Bathsheba, una mujer que odiaba a las madres, que no soportaba la presencia de Carolyn. Fue la primera vez que apareció el nombre, Bathsheba, un nombre que congeló el corazón de Carolyn. Empezó a investigar, visitó bibliotecas, buscó en registros antiguos, y lo que encontró fue aún más aterrador. La casa había pertenecido a la familia Arnold,
y entre sus antiguos habitantes había una mujer llamada Bathsheba Sherman. Nacida a principios del siglo XIX, era conocida por prácticas oscuras. Los rumores decían que sacrificó a su propio hijo a Satanás, que maldijo la tierra antes de morir, que juró destruir a cualquier mujer que intentara vivir allí. La historia oficial decía que murió por causas naturales, pero los relatos contaban otra cosa. Decían que se ahorcó en el árbol detrás de la casa. Desde entonces, ocurrieron más muertes en la propiedad: ahogamientos, ahorcamientos, suicidios, asesinatos, familias destruidas, como si la tierra estuviera marcada. Caroline estaba convencida. Bathsheba estaba allí y quería que se fueran. El tormento empeoraba cada día. Durante una cena, los platos volaron de la mesa. Una noche, todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Y entonces, llegó el momento en que Caroline sintió que algo entraba en su cuerpo. Se paralizó. Sus ojos se voltearon. Las hijas gritaron. Andrea juró haber visto una sombra salir del cuerpo de su madre. Roger ya no podía negar. Había algo allí, algo maligno, algo antiguo. Buscaron ayuda, amigos, sacerdotes, médiums, pero nada funcionaba, hasta que un nombre llegó a ellos: Ed y Lorraine Warren, investigadores de fenómenos paranormales, especialistas en posesiones, demonólogos. Caroline hizo contacto, y los Warren aceptaron la invitación. Pero lo que encontraron en esa casa fue más allá de cualquier caso anterior. Lo que enfrentarían allí sería uno de los episodios más oscuros de sus vidas. Y lo que ocurriría a continuación marcaría a la familia Perron para siempre, porque el mal no solo estaba observando, ya había entrado y no pensaba irse tan fácilmente. Caroline estaba de pie en medio de la sala, la mirada vacía, las manos temblorosas, la respiración entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros sin moverse del lugar. Andrea lloraba en una esquina, abrazada a sus hermanas. Roger, sin saber qué hacer, solo miraba a su esposa, como si ya no la reconociera. Esa noche algo había entrado en ella. No era una metáfora, no era psicológico. Era real, algo antiguo, y ahora vivía dentro de la mujer que él amaba. Así fue como los Warren encontraron a la familia Perron. Miedo, pánico, desesperación. Lorraine dijo que sintió la presencia en cuanto pisó la propiedad. Era pesada, opresiva, asfixiante, como si el aire estuviera contaminado. Ed caminó en silencio por la casa, cruzando la mirada con cada una de las niñas. El terror en sus rostros decía más que cualquier testimonio. Caroline, sentada en el sillón de la sala, permanecía callada, pero sus ojos no eran los mismos. Lorraine, medium desde niña, sintió algo al acercarse, una energía oscura, como una capa espesa de odio impregnada en la piel de la mujer. No tenían dudas. Aquella casa albergaba una entidad maligna, y la familia estaba bajo ataque. Pero antes de actuar, los Warren necesitaban entender con qué estaban lidiando. La investigación comenzó de inmediato. Ed y Lorraine pasaron días enteros en la propiedad. Recogieron testimonios, fotografiaron las habitaciones, grabaron sonidos durante la noche. Los registros revelaron ruidos inexplicables, voces que susurraban palabras en latín antiguo, crujidos, risas, gritos apagados. Pero lo más aterrador era el patrón. Las manifestaciones parecían intensificarse siempre alrededor de Caroline, como si la entidad hubiera elegido un objetivo. Lorraine investigó los archivos históricos del condado, se sumergió en los registros de defunción, en las escrituras de la propiedad, en los periódicos del siglo XIX, y el nombre de Bathsheba Sherman aparecía con frecuencia, siempre envuelto en tragedia. Según los relatos de la época, Bathsheba era una mujer reservada. Nadie sabía con certeza su origen. Vivía en la misma casa donde ahora residían los Perron, y su hijo murió siendo un bebé en circunstancias sospechosas. Los vecinos juraban que ella lo había sacrificado en un ritual de brujería. El cuerpo del niño presentaba perforaciones en el cráneo, como si algo hubiese sido clavado con precisión quirúrgica, pero nada fue probado. Bathsheba nunca fue juzgada. Con el tiempo se fue aislando, hasta que un día fue encontrada muerta, colgando de un árbol detrás de la casa. Desde entonces la propiedad fue conocida como Tierra Maldita. Muchos que vivieron allí perdieron la cordura, otros desaparecieron, y los pocos que sobrevivieron nunca quisieron hablar. Pero ahora la maldición había despertado de nuevo, y Caroline era la nueva víctima. Durante una de las visitas, Lorraine tuvo una visión. Mientras sostenía una prenda de ropa de Caroline, vio la imagen de Bathsheba, el rostro deformado, los ojos apagados, la figura de una mujer que había renunciado a su propia humanidad. En la visión,
Bathsheba se deslizaba por la espalda de Caroline, envolviendo su cuerpo con manos esqueléticas y susurrando palabras de odio. Lorraine despertó gritando. A partir de ese momento, los Warren sabían. La entidad quería poseer el cuerpo de Caroline y usarlo para algo impensable. Las manifestaciones comenzaron a intensificarse aún más. Durante la noche, las niñas oían pasos sobre el tejado, pero al investigar, no había nada allí. Caroline se despertaba con arañazos en las paredes que venían desde dentro. Nancy comenzó a tener pesadillas en las que veía a su madre ahorcada en el árbol del patio por el propio espíritu de Bathsheba. Y entonces ocurrió el incidente más aterrador hasta ese momento. Caroline desapareció. En plena madrugada, Roger se despertó con los gritos de las hijas. Corrió por los pasillos, revisó cada habitación, pero su esposa no estaba por ninguna parte. La puerta del sótano estaba abierta. Bajó y la encontró en el suelo inconsciente, con marcas en el cuello, como si alguien hubiera intentado ahorcarla. Cuando despertó, Caroline no recordaba nada, pero repetía una frase, en latín: Ostem meum conteret Deus. Dios aplastará a mi enemigo. No era su voz, no era su mirada. Ese fue el punto de ruptura. Los Warren decidieron realizar un exorcismo. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, el proceso no es simple. Implica riesgos. Puede empeorar todo. Intentaron convencer a la iglesia para intervenir, pero sin aprobación oficial, la acción debía realizarse con extrema cautela. Lorraine insistió. Ya no había tiempo. En la noche elegida, todo fue preparado. El sótano fue limpiado. Se encendieron velas. Se colocaron reliquias religiosas en círculo. Caroline fue llevada al centro. Su respiración ya era diferente, más profunda, más animal. El ritual comenzó. Las palabras en latín retumbaban en las paredes. Las luces titilaban. El frío se intensificaba. Y entonces, ella se rió. Caroline comenzó a reír. Una risa ronca, disonante, como si varias voces rieran al mismo tiempo. Su cuerpo se retorció. Los ojos se voltearon. Las venas de su cuello se marcaron, palpitantes. Andrea, escondida tras la puerta, lo observaba todo. Ella jura haber visto el rostro de Bathsheba emerger del rostro de su madre. La sesión duró horas, y al final, Caroline se desmayó. Cuando despertó, lloraba. Pedía perdón. No sabía lo que había hecho, pero la presencia seguía allí. La entidad había retrocedido, pero no se había rendido. Después de eso, los Warren recomendaron que la familia abandonara la casa. Pero no era tan sencillo. Económicamente, los Perrón estaban atrapados allí. No podían vender, no podían huir. Solo quedaba resistir. Con el tiempo, los ataques disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Lo que ocurrió en esos meses dejó cicatrices. Cindy desarrolló fobia a la oscuridad. Christine se aisló durante años. Andrea escribió un libro. Lo contó todo, sin filtros, y afirmó: nada de lo que se mostró en las películas se acerca al verdadero horror. La historia fue llevada al cine. La industria la suavizó, dramatizó, estilizó, pero la esencia permaneció, porque la verdad sigue viva. El mal no desapareció. La casa aún sigue en pie, y según quienes han estado allí, su silencio sigue latiendo, como si estuviera esperando, solo esperando, porque al final lo que le ocurrió a los Perrón le puede pasar a cualquiera. Solo basta con abrir la puerta equivocada, con ignorar la advertencia, con creer que el mal es solo superstición.